Buenas tardes para todos y para todas. Soy Alberto Tejada, director del Canal 2, que nos hemos integrado, medio de comunicación que está cubriendo en vivo y en directo esta presentación y visita del candidato Sergio Fajardo a la universidad pública más importante del suroccidente del país. Vamos a pedirles a todos y a todas unas reglas mínimas para que esto sea un éxito. En la primera, vamos a poner los teléfonos celulares en vibración. La segunda, cuando estemos escuchando al candidato o a quien vaya a hacerle alguna pregunta en el momento del foro, todos vamos a escuchar en silencio. Y en tercer lugar, vamos a evitar interrumpir al candidato cuando esté haciendo sus exposiciones con arengas. Las arengas las hacemos cuando él cierre cada una de sus intervenciones. Sin más preámbulos, presentamos al doctor Sergio Fajardo. Ya todos lo conocemos. Y yo me voy a permitir la licencia de hacerle dos preguntas personales antes de pedirle que pase al tablero, como cualquier estudiante, porque hoy lo vamos a poner a que nosotros le vamos a tomar la lección a él. La primera pregunta es, usted es matemático y ha sido profesor, pero cuéntenos primero por qué estudió matemáticas y por qué se volvió profesor. Y después le hago la segunda pregunta. Muy buenas tardes. Ustedes no se imaginan la alegría que yo tengo de estar acá, de verles a ustedes en esta forma tan linda, en esta tarde tan deliciosa. Estoy nervioso, calculen, pero porque tengo mucha emoción. Sinceramente, yo tengo mucha emoción y ya van a saber por qué tengo emoción. Y voy a empezar respondiendo la primera pregunta, que me dice ¿por qué soy un matemático y por qué soy un profesor? Una pequeña introducción. Yo nací en Medellín en una familia privilegiada. Uno no escoge dónde nace. Y desde muy temprano en la vida me di cuenta que había nacido en una familia privilegiada porque tuve desde el comienzo las oportunidades de la educación, de la mejor educación posible. No les voy a contar toda mi historia, que ya tengo bastantes años, pero hay unas cosas que habitualmente no se hablan y que nos van marcando a nosotros, a cada uno de nosotros. Cada uno tiene su historia. Y yo vivía en un lugar donde tenía unos amiguitos de niño que eran hijos de obreros de una empresa de Medellín, de Antioquia, que era Coltejer. Y compartíamos y gozábamos y charlábamos y molestábamos y disfrutábamos. Pero muy rápido me empecé a dar cuenta de que por haber nacido en un lugar distinto, a pesar de que vivíamos de un lado al otro, yo tenía unas oportunidades especiales. Y desde muy temprano en la vida, yo me hice el propósito de luchar, de trabajar para que en nuestra sociedad el origen social no determine qué oportunidades va a tener una persona. Que lo que yo tuve sea un derecho y no un privilegio. Eso es lo que me motiva a mí para estar hoy acá. Ya casi voy a cumplir 62 años para estar hoy acá como candidato presidencial hablando con ustedes. La convicción profunda de que tenemos que construir una sociedad donde tengamos igualdad de oportunidades y que las oportunidades no dependan del color de la piel, si somos hombres o mujeres, de que tengamos un credo o no, que el origen social no determine qué es lo que vamos a hacer nosotros. Por eso estoy yo aquí hoy después de tantos años y por eso siento una emoción profunda, porque desde el comienzo siempre supe que era la educación el primer paso para transformar esta sociedad que es profundamente desigual. En segundo lugar, dentro de ese mundo en el que yo crecí, siempre me gustó estudiar, siempre me gustó descubrir, conocer, y tuve la oportunidad de escoger la carrera que yo iba a hacer. En principio había pensado que iba a estudiar ingeniería civil. En esa época, los que éramos buenos para matemáticas, ciencias, lo natural era ser ingeniero civil.
Pero yo fui a la universidad y fui un momento a la Universidad Nacional en Medellín y tuve clases con un profesor que se llama Fernando Puerta, y yo voy a esa clase y veo toda esa manera como él demostraba las cosas, como presentaba los argumentos matemáticos, y yo dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Yo quiero ser un matemático. Hablé con mi papá, me dijo, con todo el gusto, escoge el camino que tú quieras. Ese es un privilegio muy grande. Y entonces a mí me preguntaban, ¿y usted qué va a hacer en la vida? ¿De qué va a vivir? Esa pregunta me dice, usted va a ser un profesor. Y dije, pues eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a ser un matemático, voy a ser un científico, voy a ser un profesor. Ese fue el camino que escogí en la vida. Entonces yo soy un matemático porque tiene que ver con mi vida, con lo que me emociona, me conmociona, lo que me permite descubrirme, de relacionarme con el mundo. Escogí ser un profesor porque es lo que yo quiero ser, porque me parece la actividad más emocionante de la vida, estar en contacto, me siento acá como un profesor en el salón de clase, construir con los jóvenes, soñar, crear, investigar, desarrollar. Entonces, ese ha sido mi privilegio en la vida. Yo escogí este mundo porque quería, porque me sentía conmovido en todas y cada una de mis fibras para ser persona en esta sociedad. Y por eso, termino diciendo esto, si yo volviera a nacer, volvería a escoger ese mismo camino. Eso es lo que yo quiero ser en la vida y por eso que estoy aquí. Gracias. Gracias, candidato. Doctor Fajardo, pero usted además de ser matemático y ser profesor, usted también es ciclista. Ajá. Y el ciclismo a usted le ha jugado malas pasadas. Hace creo que 10 años, montando bicicleta, usted tuvo un accidente grave. La pregunta es, uno después de tener un accidente grave, se pone a desafiar en una competencia y dice, vamos al Alto de Letras y yo voy en el caballito de acero sin bajar el ritmo, sin meter el cambio desesperado. ¿Usted sí va a llegar al Alto de Letras y va a llegar de primero? Claro que sí. Ahora, antes de querer ser matemático, yo quería ser el arquero de mi equipo, que es el Deportivo Independiente Medellín. Bueno, cada quien escoge. Bueno, no todo puede ser aplausos en la vida, pero yo escogí, ese era mi equipo y me encanta el fútbol y quería ser futbolista y me hubiera gustado ser el arquero del DIM. No se pudo. Igualmente, desde que yo me monté en una bicicleta cuando tenía, yo calculo que unos 2 años, de esas bicicletas pequeñitas con rueditas al lado, esa es mi imagen, me sentí feliz y hasta el día de hoy, todas las veces que me he montado en una bicicleta, soy una persona feliz. Me encanta montar en bicicleta, hubiera querido ser un ciclista. Ustedes probablemente la gran mayoría no conocen quién era mi ídolo cuando yo era un niño, que se llamaba Cochise Rodríguez. Después, bueno, pues entonces acerquémonos un poco más. En esa época, les voy a contar un segundito, el gran ciclista del Valle del Cauca era una muy buena persona que se llamaba Carlitos Montoya. ¿No se acuerdan? Bueno, estaba hablando de hace mucho tiempo. Después vino Lucho Herrera, el que nos... De pronto ya ustedes se acuerdan de Lucho, un poquito así borroso que les han contado. Y hoy estamos con Nairo, con Rigo, con Chávez. Hay un ciclista que va a ser un fenómeno de acuerdo a lo que dicen, que se llama Egan Bernal, que es de Zipaquirá, en fin. Pero yo quería ser un ciclista. Harlison Pantano, del Valle del Cauca. Bueno, pero todo esto pues para responder, los que montamos en bicicleta, la mayoría de todos nosotros en algún momento nos caímos. En el 2010 estábamos en la ola verde con Antanas Mocus de candidato presidencial y yo era el candidato vicepresidencial. Y me caí de la bicicleta. Me caí de la bicicleta y no fue cualquier caída porque me quebré la cadera. La cadera me quedó hecha pedazos. Me operaron, me pegaron todos esos pedazos y durante 1 año y medio estuve con bastón. Aprendí muchas cosas de la vida. Y eso es una pequeña lección antes de entrar ya pues acá a la educación. Y uno entiende este mundo del poder y hay que tener
claridad acerca de qué significa el poder, qué significan los principios, no tomarse muy en serio uno mismo. Y hay momentos profundos de soledad, de desazón, donde todo parece que no tenemos un camino en la vida, y así me tocó a mí hace 8 años. Me quebré la cadera, perdimos las elecciones, un montón de circunstancias personales, y yo sentía que el mundo se acababa. Pero el mundo no se acaba. Entonces me operaron, estuve con bastón, después me hicieron un reemplazo de cadera y quedé perfecto. Y sigo montando en bicicleta con el mismo gusto de toda la vida. Entonces nos caemos, nos levantamos, aprendemos de lo que nos pasa en la vida, los obstáculos, pero no desistan, que se puede y se puede. Muchas gracias, y ahora sí vamos a hablar de esto. Bueno, de todas maneras, doctor Fajardo no contestó si va a llegar al Alto de Letras, pero bueno. Se lo voy a contestar. Lo que pasa es que me daba pena seguir sin entrar en la conversación directa, pues, de la educación. Yo he usado una figura. Piensen que tenemos una etapa, estoy hablando de ciclismo, y estamos en una etapa que termina con la presidencia de la República. Viene el recorrido, hay premios de montaña de tercera categoría, acabamos de pasar, bueno, hace un mes, una meta volante que fueron las consultas interpartidistas y las elecciones para el Congreso de la República. En ese momento la atención se centró sobre 2 candidatos y las listas nuestras al Congreso de la República. Nos fue muy bien en las elecciones para el Congreso, a la coalición que nosotros construimos con la Alianza Verde, con el Polo Democrático Alternativo y Compromiso Ciudadano. Y de esta meta volante salieron ellos 2 volados, tuvieron un viento que les ayudó a empujarse, y van escapados 2 personas. Ustedes ya saben quiénes son, Duque y Petro. Vamos a llegar entonces a la última parte de la etapa, es el premio de montaña. Y vamos a subir el premio de montaña más largo que hay para los ciclistas en Colombia, que es el premio de montaña que lleva desde Mariquita al Páramo de Letras. Son 80 kilómetros de subida, con diferentes pendientes, pero son 80 kilómetros subiendo. Y arrancamos a subir con 2 escapados, yo vengo de tercero. Y empezamos a subir. Y los que sabemos montar en bicicleta sabemos que tienen que tomar un paso, no se acelere, no se desespere. Si empieza a respirar agitado, se va a agotar. No mire para los lados que se cae, no mire para atrás que se cae, concentrado, y siempre tenga enfrente a los que va a alcanzar. Y empezamos esa subida y ya vamos avanzando, ya los veo ahí. Cuando uno va subiendo ya empieza a ver al que iba adelante, ya lo empiezo a ver acá más cerca, y el reto es para que sea el final de toda esta historia que les estoy contando, y es el siguiente. No sé si ustedes han visto que hay a veces en esas etapas míticas, en los premios de montañas más alto, que la transmisión de televisión desaparece porque hay una neblina que no se ve nada. Y estamos llenos de neblina en el Páramo de Letras, y todo el mundo está esperando, haciendo fuerza. Al lado de la vía hay gente que se quita la camiseta, que saca la bandera, todo eso. Y todo el mundo está concentrado como ustedes están concentrados en este momento. Y aparece en medio de la neblina el líder, y adivinen quién es, Fajardo. Fajardo llega al premio Fajardo. Así va a ser. Muy bien. Pero entonces, como ya vemos que el candidato Sergio Fajardo no solo está optimista, sino que está seguro que cuando se despeje la neblina lo vamos a ver a él allá, ahora tomémosle la lección. Él vino aquí y por favor se concentra, sin mirar a los lados ni atrás, solo al frente. Va a explicarnos cuál es su gran pacto nacional por la educación. Necesitamos que nos quede muy claro a estos que son la generación del siglo XXI de Colombia. Como les dije, la razón por la cual yo estoy acá es por la apuesta por la educación. Eso es lo que me inspira a mí, está en la raíz de mi trayectoria de vida. Les voy a explicar esta primera imagen. Ahí están todas las imágenes de la propuesta nuestra, de la coalición como candidato presidencial para Colombia. Pero solamente les voy a explicar la primera imagen. Tranquilo, que ustedes no se preocupen, que yo voy a explicar cada componente para que no se preocupen si no la están viendo. Y después de explicar esa primera imagen, abrimos para conversar y que haya preguntas de lo que quieran.
Solamente hago esta, no las hago todas, repito, y ustedes la inquietud que tengan, yo la tramito para no quedarme acá haciendo una exposición donde hay personas que no ven, y simplemente de esa manera abrimos el diálogo para hablar de Colombia y de la transformación. Entonces, el primer punto que hay en esta imagen es, y lo primero que yo voy a hacer inmediatamente de ser elegido presidente, es convocar a un gran pacto nacional por la educación. Les voy a hacer una pregunta para sugerir la razón de ese gran pacto. ¿Quiénes acá, de todas las edades y generaciones, saben qué es lo que dice o cuáles son los retos del Plan Decenal de Educación de Colombia del 2016 al 2026? Levanten la mano todos los que sepan acerca del Plan Decenal de Educación. Nadie. Puede que haya alguna persona, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que el proyecto de educación de nuestro país no es un proyecto de la sociedad. Nadie sabe. Esto que acaba de pasar acá pasa en todas partes, no se preocupe por eso. Nadie sabe. En Colombia nosotros no sabemos a qué le estamos apostando en la educación, y eso no tiene que ver con la vida de ninguno de nosotros. Todos ustedes aquí están estudiando en un sitio privilegiado de Colombia, la Universidad del Valle, pero ninguno de ustedes sabe cuál es el proyecto de educación del país. Así es por toda Colombia. Entonces, a nosotros nos dicen habitualmente, cuando hablamos de educación, nos dicen, ¿por qué no hacemos la educación como Finlandia? Ese es un ejemplo recurrente. O hagamos la educación como Singapur o como Corea. Nos muestran una cantidad de ejemplos donde la educación ha sido fundamental para la transformación de esa sociedad. Y si ustedes van y miran a esas sociedades, por ejemplo, en Finlandia, la profesión más deseada por jóvenes para estudiar, ¿saben cuál es? Ser maestro, ser profesor. No es ser médico o ingeniero o arquitecto o administrador, es ser profesor. Pero eso significa que en esa sociedad llevan décadas apostándole a la educación como proyecto de país. En Colombia, y me tomo un ratico para explicar todo esto para que lo unamos. En Colombia, ¿qué nos ha unido a nosotros, a todas las personas que estamos acá? A nosotros nos ha unido la guerra. Y la guerra nos une porque nos da miedo, por lo que destruye. Hoy nos une además la indignación que hay en todo el país con el tema de la corrupción. Nos ofende, nos indigna. A Colombia la han unido el miedo y la indignación. Pero nosotros como país no hemos tenido un proyecto de país que digamos todos estamos participando en esto. Nos unen a nosotros también los deportistas. Ese orgullo de todos nosotros cuando está jugando la selección Colombia y estamos haciendo fuerza, todos nos sentimos profundamente colombianos. Nos unen también los artistas, la cultura. Pero a nosotros en Colombia, después de tanto tiempo, nos han unido el miedo, la indignación, el miedo de la violencia, la indignación con la corrupción. Y son valores negativos, es un elemento de destrucción. El reto político, estoy hablando de política, es unirnos en un proyecto de país que nos permita a todos y cada uno de nosotros ser conscientes de ese proyecto y que sea para construir, para avanzar en Colombia. Ese gran proyecto se llama la educación. El reto es que sea la educación la que nos une a todos nosotros en Colombia. Vamos a cambiar de protagonistas. La primera página de Colombia, pensando en términos de medios de comunicación, ha sido guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos. Siempre estamos hablando de eso. Y vamos a escribir una página distinta. Ese es el reto político, con la educación a la cabeza. Esa es la tarea política y eso es lo que vamos a hacer. Para hacer esto, tenemos que convertir a la educación en un proyecto nacional. Que todos y cada uno de nosotros, el 7 de agosto del 2022, cuando hagamos la pregunta, cuando yo haga la pregunta despidiéndome como presidente de Colombia, y a cada uno le preguntara, ¿y usted qué sabe de lo que estamos haciendo en educación? Todas las personas de Colombia van a ser capaces de expresar una palabra acerca de la educación. Ese es el reto político, para allá vamos. Los políticos tomamos las decisiones más importantes de la sociedad, por eso me metí yo a la política. Yo empecé a los 43 años, yo no crecí en el mundo.
Yo era profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes en Bogotá y en la Universidad Nacional en Bogotá. Yo venía al Valle del Cauca como integrante de Colciencias, del Consejo Nacional de Ciencias Básicas, para trabajar con mis colegas acá, para hablar de la ciencia regional, para hablar de proyectos. Yo empecé en política a los 43, pero nos metimos porque nos cansamos de decir hay que hacer esto y dijimos vamos a entrar en política porque los políticos toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad. Y nos atrevimos a participar en política. Y esa es la misma inspiración. Entonces, ¿cómo se hace el Gran Pacto Nacional? Vamos a convocar a toda la familia de la educación. Cuando estoy hablando de la familia de la educación, estoy hablando de las universidades, técnicos, tecnológicos, el SENA, todas las instituciones escolares, colegios, por todas partes de nuestro país. Vamos a convocar a empresarios, fundaciones, vamos a convocar a los gremios, vamos a convocar a los políticos, alcaldes, gobernadores, congresistas, y nos vamos a poner enfrente un reto, una tarea, donde cada uno de nosotros vamos a identificar los proyectos centrales, aquí hay algunos de ellos, y vamos a construir sobre esos proyectos centrales un proyecto para Colombia, donde cada uno tiene una responsabilidad con los temas, cada uno tiene su responsabilidad, cada uno aporta para desarrollar esos temas, y desatamos una gran movilización social en Colombia alrededor de la educación. Así vamos a empezar. El 7 de agosto de este año, yo le estaré presentando a la nación el pacto que hicimos y los compromisos que tiene todos y cada uno de nosotros. Y empieza la transformación de Colombia desde la educación. Ese es el reto político aquí en la mente. Uno tiene, para gobernar, tiene que tener claro a qué le apuesta, cuáles son los valores sobre los cuales uno construye, cuáles son los retos, y algo que sirve mucho las matemáticas y tiene que ver conmigo porque a mí me preguntan ¿y para qué le sirven las matemáticas? Primero, entender los problemas. Segundo, trazar una ruta y saber que es un paso, 2 pasos, 3 pasos para llegar a donde nosotros queremos. Saber hacerlo de manera coherente y consistente para que nos ponemos un propósito y allá lleguemos. Empezamos con el Gran Pacto Nacional por la Educación. Ese Gran Pacto Nacional por la Educación necesita recursos. Sin recursos económicos no habrá posibilidad de avanzar de la manera como tenemos que avanzar nosotros. Lo digo brevemente, cada año vamos a incrementar el presupuesto de la educación por lo menos el 10% para educación. Vamos a arrancar, como estamos ahora, cerca de 37 billones de pesos y debemos terminar con un presupuesto de 55 billones de pesos. Es un montón de plata. Digo, así lo hicimos cuando yo fui alcalde de Medellín y cuando fui gobernador de Antioquia. Y repito, esa es una decisión política, a dónde asignamos los recursos y cómo asignamos los recursos. Además, tenemos un reto que es muy grande. Cada peso que le quitamos a la corrupción, lo llevamos a la educación, a la ciencia y a la cultura. Le quitamos a los corruptos y va para este mundo. La persona que va a encabezar la lucha contra la corrupción en mi gobierno va a ser Claudia López, que va a ser la persona encargada de toda esa construcción. Tiene el conocimiento, tiene la personalidad, conoce el Estado y ella va a estar encargada de enfrentar la corrupción en todos los espacios donde aparece la corrupción en el Estado. Y nos hemos hecho una primera aproximación y el reto que tenemos y que encabeza ella es: cada año por lo menos vamos a recuperar 9 billones de pesos que vamos a llevar a la educación, a la ciencia y a la cultura. Vamos a conseguir recursos de más formas, pero quiero señalar esos 2. Esa es una decisión política para poder avanzar. Vamos a hacer la gran movilización nacional por la educación. Ya empezamos con el Gran Pacto. Y todo eso lo convertimos en acciones que vamos a ir desarrollando todos los días, a todas las horas. Voy a dar un ejemplo de movilización para que ustedes me entiendan. Ojo a este. A finales del siglo pasado, comienzos de este siglo, muchos de ustedes no habían nacido, eran unos bebecitos. Colombia tuvo el plan
Plan Colombia. Y era el Plan Colombia para la guerra y contra el narcotráfico. Era cooperación internacional, fundamentalmente de los Estados Unidos, para Colombia, para la guerra. Nosotros vamos a convocar al mundo, a todas las personas y a nosotros dentro de Colombia, pero vamos a convocar al mundo para el Plan Educación Colombia. Y va a ser, así como este país hizo su Plan Colombia para la guerra, nosotros vamos a darle ejemplo al planeta Tierra, y ese país que nos han conocido por la destrucción va a ser conocido por un país que le apuesta a la inteligencia, a la capacidad de su gente, y los vamos a convocar a la cooperación internacional, a la movilización del mundo, y aquí van a venir a ver cómo un país puede transformarse y pasar del miedo a la esperanza. Ese es un gran proyecto y nosotros lo hacemos. Varias actividades de movilización, pero para dar simplemente las bases y conversar. La dignidad de los maestros y las maestras, y debería haber dicho maestras y maestros, y estoy haciéndolo de manera deliberada porque el lenguaje es potente y cerca del 70% de las personas que enseñan en Colombia son mujeres, y siempre se está hablando del Día del Maestro, cuando son cerca de 70% mujeres y 30% hombres. Y hay momentos, repito, y es bien importante, que utilizamos el lenguaje, y el lenguaje sirve para visibilizar, porque el mismo lenguaje sirve para invisibilizar a muchas personas, comunidades, culturas, pero ese lenguaje también nos tiene que permitir visibilizar, y estoy hablando de maestras y maestros. La calidad de la educación pasa por la dignidad de maestras y maestros. Esa es una condición necesaria y obligatoria. Si nosotros vamos a cambiar la página que estamos escribiendo, ya les dije, lo que nos unía en términos negativos, el miedo y la indignación, acá vamos a tener otros protagonistas y empiezan siendo las maestras y los maestros. Que en Colombia, cuando nosotros pronunciemos las palabras maestra o maestro, sintamos admiración y no menosprecio. Es un reto político también dentro de lo que vamos a hacer, y cómo vamos a trabajar con los docentes, qué significa el bienestar de maestras y maestros, qué significa mirar sus condiciones de vida y la dignidad como eje fundamental para construir los nuevos protagonistas de nuestro país. Dentro de todo esto, va naturalmente la primera infancia. Digo dos palabras acerca de la primera infancia. Es obvio, pero no por obvio está dado, se hace. Nosotros tenemos que empezar con el aprestamiento de los niños y las niñas desde el mismo comienzo de sus vidas. Y dentro del sistema escolar, nosotros tenemos que incorporar a ese sistema escolar toda la educación asociada con la primera infancia. Ese es un reto político. Yo pongo un ejemplo que me gusta utilizarlo para que es simple, pero muestra lo que significan las desigualdades. En mi casa trabajaba una mujer que había llegado del Chocó, una mujer inteligente, extraordinaria, Lolita. Y Lolita tenía un hijo, y nosotros teníamos nuestro hijo. El hijo mío, desde antes de cumplir un año, ya estaba siendo atendido, iba a una guardería, jardín, empezaba a desarrollar sus capacidades. El hijo de Lolita, la primera vez que entraba al mundo escolar, era en primero de primaria a los 6 años. Desde el comienzo mismo de la vida ya había una diferencia descomunal entre lo que el hijo mío recibía por el hecho de ser el hijo mío y el hijo de Lolita recibía por ser el hijo de Lolita. Esa diferencia es muy difícil de acortar y marca una diferencia profunda. Esa educación, cuando estamos hablando de que el origen social no determine lo que pueden ser las personas, tenemos que arrancar ahí. Nuestro reto es duplicar el número de niños y niñas que tenemos atendidas hoy en Colombia, atendiendo algo que es muy importante, y es la alimentación escolar. Mucha gente en Colombia no sabe que para muchos niños y niñas de Colombia, la alimentación escolar, la que reciben en el colegio, es la alimentación del día para muchos, y es la mejor alimentación que pueden tener en su vida. Todo eso hace parte de hacer de la educación el motor de la transformación. La educación media tiene un lugar particular dentro de todo nuestro proyecto. Ahora a lo mejor me hay alguna pregunta que yo puedo elaborar para no demorarme.
Ahora seguramente vamos a hablar de la educación superior, por supuesto, pero yo voy a esperar que sean las preguntas para decirlo. Y esa educación superior tiene que estar, hace parte de nuestra forma de entender el mundo, esa educación superior tiene que estar asociada con los desarrollos regionales. Uno de los puntos fundamentales de mi experiencia como gobernante es haber sido alcalde de una ciudad, de haber sido gobernador de un departamento y entender cuáles son las diferencias entre los territorios. Habitualmente, o muy a menudo, desde Bogotá, desde el poder central en Bogotá, se miran las regiones como si todos fuéramos iguales. Y eso no es cierto. Nosotros tenemos que entender la diversidad de Colombia en sus territorios, en sus culturas y en sus condiciones. Y nosotros elaboramos los planes de desarrollo regional asociados con las universidades, con la educación que nosotros necesitamos, convocando al aparato de la inteligencia, la investigación, los centros que tenemos. El Valle del Cauca tiene unos centros de investigación muy importantes en nuestro país. La riqueza de todo ese conocimiento para hacer las agendas productivas. Y ahí participan las universidades y están directamente conectadas con lo que ustedes van a poder hacer, o por lo menos muchos, asociados con la riqueza de su región, teniendo una visión desde el conocimiento, incorporando la universidad dentro de todo ese desarrollo. Y por supuesto, todo esto va a estar articulado, nosotros lo llamamos los proyectos estratégicos de país. Les doy los titulares de esos proyectos estratégicos de país, les doy 4. Las energías renovables, la biotecnología, la agroindustria, ciudades sostenibles, el ecoturismo, las industrias creativas asociadas con la cultura, las artes, las artesanías, como parte de lo que nosotros tenemos para desarrollar en nuestro país. Y todo esto está articulado con la política de ciencia y tecnología. Ese esquema lo vamos a desarrollar con los recursos que tenemos. Ahora les voy a elaborar las respuestas para no demorarme más. Y termino con esta última parte. Con un gran pacto nacional por la educación, necesitamos recursos, necesitamos movilizar a la sociedad, tenemos que hacer los docentes pieza fundamental del desarrollo. Por supuesto que pasamos por las diferentes etapas de la formación, y aquí en la parte de abajo está la apuesta por la calidad de la educación. En todas las escuelas, en cualquier vereda del Valle del Cauca, del Pacífico, de Colombia, en cada escuela vamos a hacer el proyecto de calidad de la educación de cada escuela, de cada colegio, de cada municipio, de cada departamento y de todo el país. Eso lo hicimos conmigo como gobernante. En cada escuela, la comunidad, los padres de familia, las maestras, los maestros, la persona que responde por ese municipio traza una línea de base y dice: vamos a trabajar en este tema, en este tema y en este tema. Nos ponemos una línea de base, todos incorporándonos para ponernos el reto de ir avanzando en la educación y hacerle seguimiento. Entonces integramos las veredas, las escuelas, los colegios, los municipios, y cada municipio tiene su plan, pero asociado con cada una de las escuelas. Y las maestras y los maestros participan en todos y cada uno con las familias. Pasa el municipio, pasa el departamento, y tenemos un proyecto de Colombia que tenemos que hacerle seguimiento, y esa palabra es muy importante en la política y en lo público para alcanzar los resultados, porque es muy fácil enunciar planes, pero después de que se enuncian los planes no somos capaces de hacerle seguimiento, de ver lo que está pasando con nuestros planes para transformarnos. Y toda Colombia, en todos los espacios, la Universidad del Valle, por supuesto, va a tener su proyecto de calidad que hace parte del proyecto de país. Arrancamos con el Gran Pacto Nacional y cerramos con el Pacto de la Calidad por todo el país. De esa manera, nosotros vamos a hacer de la educación el motor de la transformación. Todo va acompañado con los proyectos de cultura ciudadana, la convivencia, la legalidad, pero Colombia va a concentrar su energía fundamental acá. Si quieren, entonces ahora empezamos a conversar. Yo puedo explicar algún punto que ustedes tengan alguna curiosidad de cualquier tema, tú decides. Pero quería dejarles eso en la mente. Acuérdense de mí siempre, porque era esta persona que escogió ser un maestro, que escogió ser un científico, que escogió ser un matemático, que a los 43 años entró a la política y que toda la energía de su vida la puso para que sea la educación
el camino para la dignidad, para la libertad de todas las personas en Colombia, para vivir en una sociedad justa, decente, digna, para luchar contra las desigualdades. Acuérdense siempre eso de mí y ya vamos bastante adelante. Agradecemos al doctor Sergio Fajardo su explicación sobre el Gran Pacto Nacional por la Educación y llamamos a Valentina y Antonio, dos jóvenes representantes de Colegios con Fajardo. Es una iniciativa que el movimiento de la coalición que lideran en el Valle han impulsado entre estudiantes. Ellos le quieren dirigir la palabra a usted. Buenas tardes, mi nombre es Valentina, estoy junto a Antonio y hacemos parte del comité de colegios de la campaña de Sergio para el Valle del Cauca. Para nosotros es un privilegio estar con el profe porque para nosotros nuestro colegio es Colombia y nuestro profe es Sergio. Por esa razón queremos entregarte... Por esa razón te queremos entregar este cuaderno como obsequio que simboliza a Colombia y los 4 años de mandato en los que escribiremos una nueva página. Y bueno, yo me llamo Antonio, también hago parte junto con Valentina del comité de colegios con Fajardo y también junto con el cuaderno te queríamos regalar este lápiz que simboliza la forma en la que tú vas a darnos la esperanza con la que sabemos que con vos, profe, vamos a cambiar este país. Muy bien, le agradecemos a Valentina y a Antonio y ahora la metodología es como sigue. Vamos a abrir el foro, vamos a hacer rondas de 3 preguntas. Preguntas, por favor, muy concretas. Cada 3 preguntas el doctor Fajardo da su respuesta y precisa las inquietudes de los asistentes. Entonces, levanten la mano en orden. No nos desesperemos. Entonces, sí, mire aquí, pero allá, ya había mirado allá. Mira, acá, 1, sí. 2 y 3, mira. 3. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Nicolás. Nicolás, un momentico. Quiero hacer una observación pequeña que nos ilustra algo que es importante en Colombia. Yo miré quienes levantaron la mano. Todos hombres. La gran mayoría hombres. Sí. Que demos la palabra, hombres, mujeres, y que alternemos para que se escuche la voz de las mujeres por todas partes. Adelante, Nicolás. Ojo pues, usted, señor moderador. Entendida la observación del candidato Sergio Fajardo, comienza Nicolás y buscamos una mujer, Duvalier. Sigue un hombre y sigue una mujer. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Nicolás Trujillo Arroyave. Soy de la Universidad Autónoma Occidente del programa de Comunicación Social. Mi pregunta es la siguiente. Los que estudiamos en universidades privadas muchas veces no tenemos las oportunidades y tenemos que entrar al ICETEX. Eso es un banco más que algo que nos ayuda a los estudiantes a seguir con nuestras profesiones. Mi pregunta es concreta. ¿Cuál es la propuesta del profe Sergio Fajardo, a quien admiro de todo corazón, de la reforma al ICETEX, que nos tiene exprimidos a los estudiantes? Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Geraldine. Silencio, por favor. Geraldine. Bueno, mi nombre es Geraldine, es que hay un... Bueno, mi pregunta... Ese micrófono porque en la transmisión no escucho. ¿Qué estudio? ¿Qué estudias? Bueno, ¿qué estudias? Psicología en la Universidad del Valle. Bueno, mi pregunta iba referida al tema de, pues, estar a lo mejor en relación con lo de la universidad privada de la universidad pública, sobre todo, que es lo que estamos y donde estamos ahora mismo, y es el plan Pilo Paga. Es algo que usted siempre ha venido como que
defendiendo, no defendiendo, sino como que se va a mantener igualmente en su política. Y es algo que finalmente está desfinanciando nuestra universidad pública. Y queríamos saber, quería saber cuál va a ser su postura en la universidad pública para no perder esos fondos que se están yendo a las universidades privadas. Duvalier. Esta primera ronda de 4 preguntas, hagámosla aquí en los que están en los más cercanos. Y nos vamos yendo concéntricamente. Una mujer y un hombre faltan. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristina Corrales, egresada del programa de Sociología acá de la Universidad del Valle. En términos de educación media, pues los indicadores nos han demostrado de que en Colombia hay muy bajos desempeños en las pruebas Saber IFES, en Saber 11, ¿no? En las pruebas matemáticas hemos presentado promedios alrededor del 53 puntos, con grandes diferencias entre zonas rurales y zonas urbanas, y educación pública y privada, donde la educación privada ha presentado los mejores desempeños. Algunos han presentado soluciones para dar respuesta a ese tema de calidad. En una propuesta de algunos gobiernos es más edificaciones, colegios más grandes, mejor calidad. Y para otros es lo de los almuerzos escolares, como usted nos planteó ahorita. Pero se han demostrado que estos programas no han dado efecto en términos de calidad y los resultados. Mi pregunta es, dentro de su programa, presénteme una o dos propuestas diferentes a más colegio, más infraestructura, o diferente a los almuerzos, que nos digan y que presente ante los indicadores de calidad de desempeño de Saber 11 mejores desempeños de calidad, mejor rendimiento, mejores competencias en matemáticas, mejores competencias en lenguaje. Un hombre. Pero es que política de comunicación, yo debería bajar la palabra. ¿Alguien más? ¿Listo? ¿Parece? Y voy allá. Buenas tardes, yo soy Mauricio José Usapardo. Silencio, por favor. Vengo del Colegio Franciscano de Pío XII y quería preguntarle al profesor. Profe, gracias por hacer silencio. lo que tiene que ver con el presupuesto de la educación, pues de lo que pues he leído, pues usted quiere pues aumentar un 10% más por año, ¿no? Pero entonces mi pregunta es, ¿cómo haría eso? O sea, ¿cómo pudiera aumentar el presupuesto de una manera, por ejemplo, de las que yo he leído, que ha sido quitar la exoneración a las empresas privadas, como lo son Confandi, que no pagan impuestos ni nada de eso? Muy bien. Entonces, ahora el doctor Fajardo va a dar respuesta a estas primeras 4 inquietudes y preparamos, Duvalier, una segunda ronda de 4, 2 hombres, 2 mujeres. Muy bien. Fíjense, yo sabía que me iban a hacer esas preguntas y por supuesto me alegra y escucharlas de la voz de ustedes, y voy rápido y concreto a cada una porque son las preguntas, ¿sí? Primero, el ICETEX. Lo que nosotros queremos en la educación es quitar barreras que obstruyan la posibilidad de que nuestros estudiantes, independientemente de dónde vengan, puedan llegar a la educación para tener oportunidades en la vida. El ICETEX, en principio, es una forma de hacer préstamos a estudiantes para que puedan avanzar en su educación superior. Algo que es importante, que quiero señalar para que no se les olvide también: en Colombia, la oferta voy a hablar de universidades solamente, estoy hablando de educación superior en general, pero de sus universidades es alrededor del 30-35% pública
y el 65-70% es privada. Para que entiendan, o sea, quien salga de la educación del bachillerato, esas son las alternativas que tiene hoy en Colombia. Ahora, el ICETEX sirve para hacerle préstamos a nuestros estudiantes. Primera observación, el ICETEX no es un banco en el sentido, o no puede ser un banco en el sentido del sistema financiero. O sea, no es un negocio autosostenible. Es una forma del Estado colombiano de ayudar a estudiantes de diferentes condiciones para que puedan llegar a la universidad. Entonces, primero, no puede ser que se capitalicen intereses de las deudas que tienen los estudiantes con el préstamo que tienen. Segundo, lo más breve posible, nosotros como Estado tenemos que subsidiar estos préstamos. Es una inversión que estamos haciendo como Estado y será un subsidio y es un recurso que el Estado está aportando por otro camino, porque hay diferentes caminos para aportarle a las personas, pero entonces entender que estamos subsidiando. Y en tercer lugar, que los estudiantes cuando terminen sus estudios y vayan a pagar, paguen en el momento que tengan trabajo y no que se les vaya aumentando una deuda que se convierte en impagable y no tienen el trabajo o la posibilidad de tener los recursos para ir aportando de acuerdo a su capacidad. Esa es la forma más sencilla de decirlo y eso es un alivio gigantesco para la gran mayoría de estudiantes que están en el ICETEX. Programa Ser Pilo Pago, Geraldine. El programa Ser Pilo Paga no va a continuar. Y les voy a explicar qué quiero decir con eso, porque tú hiciste una observación acerca de qué pensaba yo. Las personas que están allá, son cerca de 40.000, van a terminar con las condiciones que entraron. A mí me gusta señalar algo importante de ese programa. Hay un mensaje importante, y el mensaje importante dice, cualquier joven de cualquier lugar en nuestro país que tenga talento, que tenga disciplina, que tenga convicción, puede llegar tan lejos como quiera a cualquier lugar que se proponga. Ese es un mensaje importante para nuestra sociedad. Por favor, no lo perdamos de vista. Yo estoy tratando siempre de encontrar elementos positivos. Tú señalas algo que es totalmente cierto, y esa es la razón para no continuar el programa, y es que cerca de pongámoslo en estos términos, más de 800.000, cerca de 900.000 millones de pesos se dedican de parte del Estado a financiar a un número muy reducido en un país donde hay tantos jóvenes que quieren estudiar. Eso no puede ser, y no puede ser la política de financiación de la universidad pública. Entonces el programa Ser Pilo Paga no va a continuar. En el espíritu que tenía, terminan quienes estaban allí. Nosotros vamos a ampliar la financiación de la universidad pública, ese es el reto del Estado. Y ampliar la financiación significa atender el déficit. Yo fui presidente del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia como gobernador. Y en la ciudad de Medellín, presidente del Consejo Superior del Instituto Tecnológico Metropolitano y otras instituciones. Vamos a ampliar los cupos de la universidad pública, van a poder entrar muchos más estudiantes a la universidad pública. Vamos de manera progresiva acabar el déficit que tiene la universidad pública. Es un déficit que está asociado con una ley que cometió un error o que en su origen no entendió lo que iba a pasar, y era que la financiación de la educación pública, la universidad pública, iba a tener un aumento de acuerdo a la inflación, pero a esta universidad se le estaba requiriendo siempre de que tuviera mejores maestras, maestros con doctorados, con toda la formación, que hubiera investigación, y los costos de hacer esto no se corresponden con lo que iba con la inflación y se fue generando un déficit. Ese déficit lo tenemos que acabar para sanear las finanzas de la universidad pública, ampliar el cubrimiento de la universidad pública, más cupos, y siempre algo nuevo que vamos a hacer nosotros, y es articular en las regiones unos sistemas regionales de educación donde está un eje, un ancla que es la universidad pública, los técnicos, los tecnológicos pueden trabajar también con las universidades privadas alrededor de los desarrollos de cada una de nuestras regiones, y vamos a darle una vocación regional. En este presupuesto que nosotros estamos ampliando, cuando yo digo que más del 10%, por lo menos el 10%, están los recursos para ampliar
para superar ese déficit y ampliar la universidad pública. Pero quiero terminar con esto, y este es un programa que vamos a hacer, que yo creo profundamente en él, y es el siguiente: nosotros tenemos que descubrir muchos talentos de jóvenes, niños, niñas que están regados por todo el país. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo ya tengo una experiencia que hicimos en Medellín, en Antioquia, y que se puede hacer en todo Colombia, y se llamaban las Olimpiadas del Conocimiento. Y convocábamos, hacíamos un examen en 10º y 11 y hasta 5º de primaria, porque en todas partes nos estaban pidiendo, y hacíamos un examen básico con unas preguntas para identificar en qué condición estábamos cada uno de los estudiantes de Colombia, de Antioquia, de Medellín, ahora de Colombia. Recogemos esa información, identificamos dónde están las debilidades y fortalezas, y en cada pueblo, pongámoslo en estos términos, escogemos los 2 mejores estudiantes de ese examen. Eso significa que nosotros en cada lugar, en cada pueblo, vamos destacando los mejores estudiantes. Pero cada que destacamos un estudiante, destacamos sus maestras y sus maestros. Y cada que destacamos un estudiante, maestras y maestros, destacamos su colegio. Y cada que destacamos un colegio, destacamos su municipio. Y destacamos su gobierno departamental. Y le vamos a hacer una serie de premios y de destacarlos como personas que están en el mundo del conocimiento. No solamente el estudiante brillante que tiene unas condiciones, sino todo lo que hay alrededor de él. Y vamos a hacer en Colombia, entonces, unos premios especiales, unas distinciones especiales. Voy a convocar al sector privado que ya firmó en el Gran Pacto por la Educación, y vamos a traer unos recursos por fuera de los recursos de la financiación de la educación pública para financiar y a destacar a los jóvenes que tienen los mejores resultados, a las maestras con los que trabajan, a su colegio, a su municipio y a su departamento, y le vamos a mostrar que la educación es una cadena de personas, de organizaciones que están comprometidas, y vamos a conseguir los recursos para esos premios, para esa distinción, para esos talentos que hay por todo Colombia, pero no los vamos a conseguir del presupuesto nacional, no los vamos a sacar de la plata que tenemos para la universidad pública, que la vamos a ampliar, sino que vamos a convocar a todos esos que participan en el Gran Pacto Nacional por la Educación, los vamos a convocar a que todos aporten para destacarlos y darle ese reconocimiento. Es en esa forma como lo vamos a resolver, Geraldine, y manteniendo ese espíritu. ¿Dónde está? Pruebas a ver. ¿Dónde está la...? Bueno, ella señalaba algo y me pedía 2 ejemplos concretos, ¿sí? Con respecto a la calidad de la educación. ¿Cuál es el campeonato mundial de la educación? El campeonato mundial de la educación son las que seguramente ustedes han escuchado, a lo mejor les tocó participar en su colegio, las que se llaman las pruebas PISA. Si no saben, no se preocupen mucho por eso, pero es un examen que se hace en varios países en forma simultánea, y después se miran los resultados de esos exámenes y se hace una clasificación, y ahí es donde aparece Finlandia de primero, Noruega, Singapur, etcétera, y hay una clasificación de los países de acuerdo a los resultados de nuestros estudiantes en esas pruebas. Adivinen cómo nos va a nosotros en el Mundial de la Educación. Nos va mal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pues trabajar. No vamos a poner a llorar, vamos a trabajar, porque talento lo tenemos. O sea, tenemos talento, entonces vamos a trabajar. ¿En cuál es la materia que más mal nos va? En matemáticas. Muy malos profesores. Entonces, pregunta para ustedes, para ti. ¿Ustedes conocen de algún programa en Colombia, en nuestro sistema educativo, para mejorar la calidad de las matemáticas? ¿Cuál? La Universidad del Valle están haciendo unas olimpiadas regionales. En el mismo espíritu, seguro, de lo que yo les dije a ustedes. En Colombia no existe un proyecto de país para mejorar la calidad de las matemáticas. Estoy hablando desde el gobierno central como proyecto de país.
Y lo digo porque lo sé, porque yo fui alcalde y fui gobernador y soy matemático, aparte de todos esos detalles. Y no existe. Entonces, ¿cómo mejoramos las matemáticas en Colombia? ¿Cómo resuelve usted un problema que no lo reconoce ni lo enuncia? Nunca lo va a resolver. Entonces nos quedamos hablando de las matemáticas, nos quedamos renegando de que la calidad de la educación de nosotros no es buena, que no tenemos esa capacidad, pero no hay ningún programa para resolver el problema de la calidad de las matemáticas. Y yo digo matemáticas acá, y ustedes pueden borrar la palabra matemáticas y pueden poner otra, pero voy a responder en concreto tu pregunta con respecto a un programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para mejorar las matemáticas? Lo primero que vamos a hacer, y estoy hablando desde la experiencia local, es lo siguiente: vamos a crear la red de profesores, profesoras de matemáticas en Colombia. Los vamos a conectar, nos vamos a conectar vía digital. Y por primera vez en la vida vamos a conectar una maestra del Águila Valle con un maestro en Maicao, Guajira, que enseña matemáticas. Vamos a armar el grupo de maestras y maestros de matemáticas. Organizamos el grupo de expertos, de personas que conocen de matemáticas, aprovechando esa cooperación internacional de la que yo les hablé. Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes han oído hablar, disculpen lo que sea un poco más técnico, más preciso, del método de matemáticas en Singapur, que es un método especial. Entonces, vamos a hacer nuestra red de matemáticas en Colombia. Vamos a identificar cómo estamos en esa red de matemáticas en Colombia. Yo les digo cuál es el primer problema de las matemáticas en Colombia, y es aritmética en primaria. Aritmética en primaria es el principal problema, porque muchas maestras y maestros no están preparados para enseñarla, porque escogen cualquier profesor y le dicen enseñe cualquier cosa de cualquier manera. Entonces hacemos la red de matemáticas de Colombia con los de cooperación internacional, participando nosotros con la red. Lo hacemos digital, nuestros expertos, y vamos trabajando con las normales y las facultades de educación y las facultades de ciencia de Colombia. Participa la del Valle, sin duda alguna. Y son ellos, empezamos a trabajar para mejorar las prácticas. Habitualmente hoy nos dicen que se debe incorporar lo que tiene que ver con la vida diaria de cada uno de nosotros para que las materias sean atractivas y para que vinculen a los estudiantes. Entonces, en esa red empezamos, y eso se empieza el día 0, a articular el programa de matemáticas para Colombia. Y ahí vamos a discutir los métodos de enseñanza de matemáticas, vamos a compartir experiencias por todo el país, vamos a llevar las lecciones, mire este método, de esta forma, vamos a movilizar a nuestras maestras y maestros, vamos a hacer el gran programa de becas, como lo hicimos. Estoy hablando de todo algo que tú me dirías concreto, de algo que ya hicimos cuando yo fui alcalde y fui gobernador. Y empezamos a mover toda esa red de matemáticas, y en cada lugar donde está un maestro, una maestra en la red de matemáticas, en cada colegio creamos los clubes. Esto vale para matemáticas y, repito, para cualquier disciplina, y creamos el club de matemáticas de ciencia en todas las escuelas nuestras. Eso no vale un peso, es simplemente de pensar, de empezar a organizar y dar a articular todo esto. Ya van a aparecer niños, niñas que les gustan las matemáticas, que tienen talento por las ciencias, y los vamos a conectar. Y desde esa perspectiva empezamos a mover las matemáticas por todo Colombia. Y vamos a hacer, perdón que me quedé a un ejemplo, se los voy a dar con todo el detalle. Por ejemplo, termino con estos dos de nuestra experiencia, y seguro que aquí existen y en otras partes existen, y las vamos a recoger. Nosotros cada semana poníamos el reto matemático de la semana y lo poníamos por Twitter. Y en todos los colegios, en la red de matemáticas, en el colegio empezaban a resolver el reto matemático. En el club de matemáticas, de ciencias que se había formado con los maestros de matemáticas. Al mismo tiempo, presentamos los 100 problemas de matemáticas que todo estudiante debería saber resolver para graduarse de bachiller. Y le entregamos a toda la comunidad 100 problemas que recogían los puntos básicos de las matemáticas. Y de esa manera, en todos los colegios, con las personas como ustedes, empezaban a resolver los problemas, a prepararse para presentar el examen de admisión a la Universidad del Valle, que es bien difícil. A prepararse, ustedes están aquí no por rosca, entraron porque se prepararon y porque tienen capacidad. Y empezábamos a mover a toda la comunidad alrededor de un proyecto de matemáticas, en este caso particular. ¿Sí me entienden cómo se hacen las cosas?
Así lo hicimos y así se puede hacer en todo el país. Y pongo matemáticas solamente por un ejemplo y le voy a dar otro concreto. Me picó la lengua. Uno que hicimos con la Universidad de Antioquia, que se puede hacer con la Universidad del Valle, que se puede hacer con la Universidad de Nariño, con la Tecnológica Diego Luis Córdoba en Chocó, con la Universidad del Cauca en el Cauca, en Popayán, y así sucesivamente. Nosotros hicimos un programa para preparar a nuestros estudiantes que estaban en la educación media, que les faltaba 2 años de bachillerato. Y el programa se llamaba Vamos para la Universidad. Y con la Universidad de Antioquia, en este caso, con los colegios, organizamos un programa para trabajar con los estudiantes que tenían debilidades, que estaban flojos en alguna de las materias, y empezamos a trabajar con ellos desde 10 y 11. Resolvíamos las debilidades que tenían y empezamos a prepararlos para que pudieran entrar a la universidad y no ocurra lo que ocurre en muchas universidades. No sé cómo sea la situación acá, que uno de los problemas que no se habla, Geraldine, en la educación superior es la deserción. Muchos estudiantes entran a estudiar y se salen de la universidad. Unos, Nicolás, porque no tienen los recursos, porque muchas veces no se entiende lo que significa para ustedes venir acá a la universidad a estudiar, lo que cuesta el pasaje, una cantidad de cosas, y hacen que muchos estudiantes se retiren. Y de hecho voy a decir otra cosa, ya me animé, o estoy más animado, algo que hicimos y se puede hacer en todo Colombia, y es el tiquete estudiantil. Se puede organizar con toda ciudad en el transporte público por lo menos un descuento para los estudiantes para que puedan llegar a las universidades. Eso lo vamos a trabajar. Entonces fíjense todo lo que les he dicho en un momento. Y todo esto que yo les estoy diciendo no es porque me lo imaginé, sino porque lo hemos hecho. Y sé que se puede hacer por todas partes. Ya Muy creo bien. que les respondí con ejemplo. Me falta. Mauricio me hizo una pregunta sobre dónde va a salir la plata para todo esto. Miren, yo les digo, esto es muy sencillo y yo lo repito todos los días, y si quieren me pueden decir canzón, pero no tengan la menor duda que el impuesto más grande que pagamos en nuestro país es ¿cuál? La corrupción. Es que después se habla de programas y se promete todo tipo de cosas. Lo que nos están robando es la salud, lo que nos están robando en los impuestos, lo que nos están robando. Y ojo que este es un reto que tenemos todos nosotros. En la educación también nos roban. Y nosotros tenemos que ser, porque le vamos a quitar la plata a los corruptos para traerla a la educación, a la ciencia y a la cultura, y nosotros no podemos traer de los corruptos de acá, pasarse a los corruptos de acá. Ahora mismo. La educación tiene que ser el lugar de la transparencia por excelencia en todo Colombia, la universidad pública, privada, porque además en todo esto, en todos estos proyectos convocamos también a las universidades privadas a participar. Ese es un reto que tenemos nosotros en Colombia. Y en todo eso, como les decía, ¿cómo le quitamos la plata a la corrupción? Nosotros vamos a convocar a esa comunidad internacional. Ya les dije que el programa de talentos que vamos a tener en Colombia lo vamos a financiar con fuentes que no existen, de otros que van a aportar para esa financiación. Y así vamos a hacer con las diferentes áreas. No tengan la menor duda que nosotros llegamos, y si nosotros no tenemos que llegar al poder a repartir puestos y contratos, que es la forma como llega la corrupción, porque les voy a hacer un repaso, y lo digo que está más jovencito. ¿Qué quieres estudiar tú? ¿Filosofía? ¿En dónde? Él quiere estudiar filosofía en la Nacional. Está bien, me parece muy bien. Todo el día yo hablo de corrupción, y me dicen, ¿cómo va a enfrentar a la corrupción? En Colombia hay una enfermedad. En Colombia se cree que para cada problema nosotros creamos unas leyes y se resuelve el problema. Y el hecho es que Colombia está llena de leyes y llena de problemas, porque los problemas y el problema de la corrupción no es un problema de leyes. Las leyes se necesitan, por supuesto, ni más faltaba, pero es un problema ético. Ético es el problema de la corrupción. Me explico.
el fiscal anticorrupción de Colombia fue capturado por corrupto. No estoy haciendo un chiste. 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia de Colombia hacen parte del llamado cartel de la toga. ¿Y ustedes creen que era que faltaban leyes en Colombia? Los que mejor conocían las leyes eran ellos, pero eran unos corruptos que sabían cómo violar la ley. Y lo que le faltó es, y lo que es el reto es la ética, de qué manera nos comportamos y qué significa lo público. La mejor forma de luchar contra la corrupción tiene que ver con las elecciones, porque las elecciones, dependiendo de quién elegimos, así es como llega la corrupción. De la mano del clientelismo, la politiquería, llega la corrupción al poder. Los que pagan para llegar, llegan a robar. De eso no tengan la menor duda. Y usted no es sino que mire las fotos y usted ya sabe quiénes son, dónde están y sabe quiénes son los que van a robar después. Porque invierten en la campaña y después le van a pagar con los puestos y los contratos. Y necesitan la impunidad, que no los cojan. Y ahí está la plata de la educación, ahí está la plata de la mayoría de las personas en Colombia. Se queda en esos bolsillos de esos corruptos. El reto, y yo los invito a ustedes, es a votar. Es votando. Nosotros tenemos que votar. No pagamos un peso por un voto. A nadie le hemos pagado ni le pagaremos en la vida un peso por un voto. Y necesitamos que la convicción, los principios, los ideales, los sueños sean ese motor de la transformación en nuestro país. Necesitamos los votos de todos ustedes, así con los recursos para que usted estudie filosofía en la Universidad Nacional, que la matrícula le va a salir básicamente gratis. Saludamos al estudiante Sebastián Estrada. Él es estudiante de la Universidad de San Buenaventura y quiere darle un saludo y darle unas palabras al candidato Sergio Fajardo. Muy buenas, profe, ¿cómo está? Y buenas a ustedes. Mi nombre es Sebastián Estrada, soy estudiante de Derecho en la San Buenaventura y tanto has hablado desde el Pacto por la Educación que yo te propongo. Que yo vengo a proponerte el Pacto por la Inclusión, ya que en tu propuesta hablas de la inclusión bajo el decreto 1421 del 2017. Entonces, él ya fue firmado por la bancada verde en el 2015 y quisiera que lo firmaras en ese momento, dado pues aquí la coyuntura pues en el entorno en el que estamos. Y te entrego el botón de la inclusión que hace parte de él. Sebastián, yo lo firmo, pero tengan la certeza, joven, tengan ustedes la certeza de que lo que yo prometo lo cumplo, porque aquí le firman de todo. Mañana vamos para un debate sobre el Pacífico y aquí ha habido yo no sé cuántos paros en Buenaventura y el paro siguiente comienza porque nunca se cumple lo que se firmó en el pacto anterior. Yo firmo y yo cumplo, y por eso no andamos diciendo cualquier tontería en cualquier parte prometiendo para engañar a la gente para que vote por uno. Entonces yo lo voy a cumplir. Muy bien, continuamos. Duvalier tiene el micrófono. Acá. 2 hombres, 2 mujeres en esta siguiente ronda, por favor. Mi nombre es María Isabel Cajas, yo soy politóloga de la Universidad Javeriana y mi pregunta, son 2 preguntas muy puntuales. La primera es acerca de la educación superior.
porque si bien es difícil cerrar las brechas para el acceso a la educación superior en términos de pregrado, entonces quisiera saber cuál es su propuesta para cerrar esas brechas en cuanto al ingreso a los posgrados, todo el tema de maestrías y doctorados, y sobre todo para carreras como las humanidades, que es pues más difícil en comparación con las ciencias. Y mi segunda pregunta es acerca de los recursos, porque si bien pues usted decía que digamos que optando todo lo que se roba en el Retírate país, del merrante, eso. todo lo que se roba en el país en corrupción va a ir dirigido a la educación, y que la corrupción es un problema ético en Colombia. La ética, digamos, tiene un proceso de transformación que lleva tiempo. Entonces, ¿cómo en esos 4 años de gobierno puede hacer efectiva ese traslado del presupuesto que se roban en corrupción para la educación, teniendo en cuenta pues que tiene que haber una transformación de conciencia en cuanto a la legalidad? Mi pregunta, profesor, pues primero que todo felicitarlo por venir aquí a la ciudad de Cali pues ya faltando un mes para las elecciones. Espero que le vaya muy bien. Doctor, una preguntita. Lo que pasa es que en el marco del conversatorio y de toda la dinámica que se está presentando en el país en los últimos años frente al tema de la corrupción y el manejo de los recursos, y teniendo en cuenta que digamos que casi todos los candidatos han tenido como pilar el tema de aumentar el fisco o la inversión en lo que es la educación, mi pregunta va en relación a, ¿haría usted un cambio en el control fiscal que se viene realizando pues, a nivel nacional y a nivel territorial, teniendo en cuenta que hay políticas macroeconómicas, digamos que jaladas por las macros, por las élites, para centralizar el fisco, el control fiscal, ¿cierto? Y hacer de eso un tribunal de cuentas? Entonces, como ahora se hablaba y se hablan casi todos los candidatos de que quieren generar desarrollo territorial en las regiones, y nosotros hacemos parte de una región muy importante y que ha tenido problemas de inequidad social, quisiera saber qué tipo de reforma va a hacer usted. Sí, primero que todo, si la va a hacer, y segundo, qué tipo de reforma, porque usted sabe que en los territorios se presentan casos de corrupción en los entes de control, y sobre todo en los entes de control fiscal. Entonces quisiera saber qué tipo de reforma estructural le puede presentar usted al país para que esos futuros recursos que se van a invertir en la educación lleguen efectivamente y podamos gozar de una mejor educación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Paula Ibar, estudiante de Administración de Empresas de la sede Norte del Cauca. Tengo 2 preguntas puntuales. La primera, ¿cómo hacer para eliminar la burocratización dentro de las instituciones de educación? ¿Por qué? Porque cada una de las propuestas que usted presenta aquí son muy buenas, pero ¿cómo hacen esas propuestas o esos programas para llegar, por ejemplo, a los municipios? Yo soy del municipio de Puerto Tejada y he visto muchos programas durante la cantidad de presidentes que han habido, pero ¿cómo hacer para que esos programas se vean reflejados en los municipios? Y segundo, ¿cómo incluir a los estudiantes que el IFES determinó que no eran pilos ni inteligentes para llegar a la educación superior? Muy buenas noches, profesor Fajardo. Mi siguiente pregunta, bueno, saltándome un poquito, saliéndome de la tangente, que es de cara... ¿Su nombre, por favor? John Alexander. Esta pregunta es de cara... Perdón, John Alexander, ¿es de la universidad? ¿Qué carrera, estudiante? De la Universidad del Valle, estudio filosofía. Entonces, mi pregunta es de cara a las elecciones. Esto es basado... ¿Listo? Bueno. Esta pregunta es basado en lo que ocurrió en el debate de la Universidad de La Salle, donde asistió tu fórmula Claudia López, Ángela Robledo y Clara López. Cuando se les preguntó a ellas sobre una coalición, hubo mucha afinidad entre ellas. Entonces mi pregunta es, si por cuestiones electorales usted no llega a pasar el umbral de la segunda vuelta,
y alguno de los dos candidatos, mi pregunta es, ¿usted y su partido estarían dispuestos a apoyar, bien sea a Petro o de la Calle en una segunda vuelta, o en lenguaje de ciclista, usted estaría dispuesto a servirles de gregarios? Compañeros, compañeras, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Ronald Santiago Arana, yo soy representante estudiantil del programa de Medicina de la Universidad del Valle. Profesor, le quería comentar lo siguiente. Usted aquí está rodeado de futuros profesionales del sector salud y no le han preguntado por el sector salud. Yo le quiero lanzar la siguiente pregunta. ¿Cuál es su posición respecto a la intermediación financiera del sistema de salud? Más concretamente, ¿cuál es su posición respecto a las EPS? Y esto que va muy relacionado con los hospitales públicos, como nuestro querido HV, que en el 2015 estuvo en una grave crisis y poco a poco ha ido saliendo a flote. ¿Usted cómo va a blindar a los hospitales públicos? Me gustaría recibir de su parte, profesor, respuestas concretas respecto a estas dos preguntas que están íntimamente relacionadas. Mi nombre es María Paula Escandón, estudio en el Colegio Americano de Cali y soy Selección Colombia de Natación. Mi pregunta tiene que ver con el deporte de alto rendimiento y la educación. Los estudiantes y deportistas de alto rendimiento que van a entrar a las universidades tienen los cupos ya definidos y los recursos monetarios. Doctor Fajardo, ya hemos tenido el placer. Nombre, por favor? Mi nombre es César Malo Manzano, yo soy comunicador social y periodista, vengo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Y una pregunta que yo le tengo a usted muy importante. Se hizo una jornada para sacar la libreta militar el año pasado, en noviembre, para los remisos y todo este tema. Me encontré con el caso de un joven, incluso estudiante de esta universidad, que estaba en ese atropello infrahumano que son esas jornadas, ¿cierto? Esa grosería y patanería por parte de las fuerzas militares, donde él estaba aguantando sol, aguantando hambre, que porque en la universidad le estaban pidiendo la libreta militar para graduarse. Se supone que el Partido Verde incluso aprobó la ley y luchó la ley para que nosotros los estudiantes en sí, no tuviéramos necesidad de ese papel para graduarnos. ¿Hasta cuándo los militares van a decidir si somos personas o no? ¿Hasta cuándo los militares vamos a decir si tenemos derecho a algo o no por tener una libreta militar? ¿Hasta cuándo nos vamos a tener que aguantar los hombres, principalmente, la humillación de estos soldaditos de plomo cuando uno va a ese batallón y lo tratan a uno de... Perdón. Doctor Fajardo, Costa Rica y Panamá no tienen ejército. Son los dos países más prósperos de América Latina. Piénsela, ahí se la dejo. Escuchemos, por favor, escuchemos. Mi nombre es Valentina Vázquez. Yo soy estudiante aquí en la Universidad del Valle, Comercio Exterior. Mi pregunta es, sabemos que del parte del impuesto, anteriormente llamado CRE, ahora autorrenta, se saca el 40% de medio punto del IVA, que son 19 puntos, para la financiación de este tipo de cosas que conocíamos como el programa Serpilopag. Mediante la declaración que dijo que no iba a continuar, ahora mi pregunta es, ¿cómo va a ser la reasignación de ese 40% del medio punto, que es bastante, sabiendo que son un 1%, miles de millones de pesos? Estaban siendo financiados, con la pregunta del compañero, hospitales públicos, universidades públicas y tecnólogos, caso cercano como el SENA. Entonces quería saber principalmente cuál es la dirección, porque hasta donde tengo entendido, ese 40% se asignó a la reforma tributaria, por medio de la reforma tributaria. O sea que tenemos que hablar de una reasignación de la reforma tributaria para poder modificar ese 40%. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Viviana Valencia Zuluaga. Yo soy ingeniera sanitaria de la Universidad del Valle, una ingeniera, por fin.
maestría también de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la misma universidad. Quisiera saber si tiene contemplado en sus planes cómo introducir la educación ambiental, no solo desde el colegio, porque sé que hemos tenido un gran avance en los últimos años en cuanto a educación ambiental en los colegios, pero también en las universidades, independientemente de la carrera, ¿sí? Y también en la educación continua, es decir, ya después de que alguien se profesionaliza o no lo hace, para generar esa conciencia ambiental que tenemos. Sé que usted tiene una conciencia ambiental alta, pero infortunadamente nuestra población no la tiene. Buenas tardes, soy Sofía Castillo, aprendiz del SENA. ¿Qué garantía daría usted, estando en el mandato a los estudiantes del SENA, para que no privaticen, sabiendo que es una institución pública la cual brinda oportunidades a personas que no pudieron acceder a universidades? ¿Qué garantías le da el SENA? Muy bien, muchas gracias. De eso se trata, de esas preguntas. Me han hecho preguntas todas relevantes y me alegra porque me dan la oportunidad de explicar temas que no había explicado en un comienzo. Se quedan muy poquitos temas por fuera dentro de toda esta conversación que he tenido con ustedes. Voy a tratar de ir en orden. María Isabel, la que me preguntaba por los posgrados y por la ética de la Javeriana, ¿cierto? Bueno, rápido. Nosotros... Esto está más raro que... Lo que pasa es que yo muevo las manos para explicar, ¿cierto? Entonces, si la tengo así, cada uno me saca una. A ver, afortunadamente tengo las manos grandes, miren que ustedes se pueden ver. Bueno, y limpias. Bueno, pero María Isabel, voy a decir esto rápido. En Colombia lo que tenemos hoy como política del Estado colombiano de la ciencia es una vergüenza. Me explico. Yo les dije a ustedes aquí al comienzo que yo empecé a participar en actividades de tipo público siendo miembro del Consejo Nacional de Ciencias Básicas de Colciencias en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Estoy hablando de 1992. Yo participé y era integrante de ese consejo, y aquí vine y trabajé con muchas personas del Valle del Cauca, del mundo académico, de la ciencia, de acá de la Universidad del Valle. En los últimos 4 años, si me equivoco por un año, Colciencias ha tenido 8 directores. Eso significa que está hecha trizas. Una institución que tiene 8 directores en 4 años significa que no tiene rumbo, ni es la política. En Colombia el gobierno nacional decidió pasar la plata de las regalías de la ciencia y la tecnología para las vías terciarias. En resumen, aquí no hay hoy una verdadera política de ciencia, de desarrollo alrededor del mundo de la ciencia. Hay gente que tiene todas las capacidades, como les he dicho, nos sobra el talento. La Universidad del Valle tiene grupos de investigación. Ese no es el problema de nosotros nunca será el talento, sino la organización. Entonces, lo primero que yo voy a hacer con la ciencia, y estoy diciendo esto porque tiene que ver con los programas de doctorado, la articulación con Colciencias en Colombia y en el exterior, que es otra forma de financiar. Ya hemos hablado para entrar a la educación básica, para llegar a la educación superior, y hay más niveles, y ese nivel hace parte también de la apuesta por la educación en nuestro país. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, y es relativamente sencillo, pero es importante, es voy a convocar el día después de las elecciones a un grupo de científicos, de personas del mundo de la ciencia, a que revisen ese Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que empezó cuando yo era un jovencito, y lo revisen y organicemos todo eso que está totalmente desordenado. Y voy a llamar, y esto él no sabe y no tiene ningún compromiso conmigo, pero voy a llamar a alguien a quien yo conocí ahí, estoy hablando de 1992, a que lo lidere y rápido retomamos el rumbo. Y voy a llamar a Moisés Wasserman, que era el rector de la Universidad Nacional, un científico destacado de este país, y le decimos: Moisés,
vamos a coordinar todo este trabajo y vamos a redefinirlo y vamos a resolver esa inquietud. En el desorden que tenemos no se puede seguir en Colombia. Así de sencillo, así de cruel y así de entre comillas de fácil, pero esa es la obligación que tenemos. Revisemos todo esto que está desordenado, desorganizado y le ponemos ese rumbo porque tenemos los recursos. Y me preguntabas también por el tema de la ética, ¿sí? Y lo que yo digo es, yo estoy hablando de mi experiencia. Yo he gobernado, yo he manejado grupos muy grandes de personas como alcalde y como gobernador, como sería ser alcalde de Cali o ser gobernador del Valle. Y el primer paso que nosotros tenemos que dar es el ejemplo de quienes gobernamos. Y por eso parte fundamental de nuestro proyecto político se llama cultura ciudadana. Cultura ciudadana de la convivencia para aprender a ser diferentes sin ser enemigos. Cultura ciudadana de la legalidad para vivir en una sociedad donde se respetan las normas y no es el vivo es el que determina las cosas y que está llena de trampa. Pero no solamente eso, porque además el gobernante es quien da ejemplo. El principal educador de una sociedad es quien la gobierna. La persona más importante de nuestro país en el sentido de sociedad es el presidente de la República y es la persona donde vaya todos estaremos, o todos los micrófonos, todos los reflectores están sobre esa persona. Yo voy a ser el primer profesor de Colombia a ser presidente de Colombia y voy a ser profesor y voy a explicar todo esto. Aquí ustedes me entienden la expresión chicanear. ¿Sí me entienden? Bueno, ¿cómo se dice? ¿Hay alguna mejor? No es por chicanear, pero yo fui escogido como el mejor alcalde de Colombia. Yo fui escogido como el gobernador, el mejor gobernador de Colombia. Y la administración, porque digo yo, pero es con toda la gente que trabajamos. La administración que yo dirigí, primer puesto en el índice de gobierno abierto de la Procuraduría General de la República, el departamento que yo lideré. Primer puesto, Transparencia Internacional, la organización internacional que tiene mayor credibilidad, es una ONG mundial con respecto a la lucha contra la corrupción. Entre las entidades públicas, primer puesto la gobernación que yo dirigí. Y el manejo de las regalías, primer puesto la gobernación que yo dirigí. Yo puedo hablar y yo puedo decir que hemos manejado los recursos públicos y los hemos manejado también. Hay que empezar. Junior. Él habla de la lucha contra la corrupción y señala un lugar muy particular para las contralorías. Las contralorías en el nivel nacional y en el nivel departamental y en el nivel municipal donde hay, son las que están encargadas de vigilar cómo utilizan los recursos públicos los gobernantes, qué es lo que pasa con la plata. Le digo cómo empezamos a luchar sin necesidad de una sola ley. Habitualmente se forman coaliciones en el Consejo o en la Asamblea o en el Gobierno Nacional, en el Congreso de la República. Y en esas coaliciones lo que primero que hacen es a quién vamos a nombrar de contralor. Y la mayoría de los casos, esto no es siempre, porque también no puedo decir que todo es así. En la mayoría de los casos entonces se arma la coalición y a este concejal le tocan estos puestos, le toca esta secretaría y entre esos concejales se reúnen para escoger un contralor y van a escoger un contralor que le va a colaborar al gobernante. Y colaborar al gobernante es que cuando la plata esté pasando mira para el otro lado y no los cogen. ¿Cómo se enfrenta eso? Como nosotros lo hemos hecho. Nosotros dijimos ni un puesto ni un contrato para ningún concejal, para ningún diputado, para ningún congresista de la República. Nosotros no hacemos coalición, porque nosotros no tenemos que llegar a darle por pedazos la administración y entonces este le toca al partido tal y este le toca a este partido y este señor es el dueño del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el otro es el dueño de tal cosa. Nosotros no le vamos a entregar nada a nadie, nosotros no le vamos a entregar, ¿dónde está la del SENA? Porque ella está preocupada por el SENA, nosotros no le vamos a entregar el SENA a nadie, nosotros no tenemos que llegar a repartir. Ahí ya vamos cambiando. El SENA, que fue la última pregunta,
uno tiene de todas maneras ciertas instituciones por las que tiene un cariño especial. Yo tengo por todas las de la educación, obvio, pero el SENA para mí es de las instituciones más importantes del país. Vimos el SENA manchado por la corrupción y la politiquería. Así es como las destruyen, así es como se roban las empresas del Estado. Cuando llegan unos, es dueño o es propiedad de un político y empieza a dar los cargos y a organizar las cosas en función de sus intereses. Tenga la certeza, jovencita, que ese SENA va a ser la joya del país. El SENA llega a todos los rincones de Colombia, a todos. Y no es solamente personas que no hayan podido entrar a la universidad, y me refiero a tu pregunta, porque decía, y si no son pilos, entonces ¿qué? Personas pilas somos la gran mayoría, con talento tenemos todos. Y el hecho de que estudie en el SENA no significa que fue que no pudo entrar a la Universidad del Valle. Escogió estudiar en el SENA y las actividades asociadas con la educación técnica, tecnológica, la educación para el trabajo, son tan importantes y tan dignas como cualquiera, como ser matemático o como ser médico como Ronald. Para que nos quede claro eso como mensaje en todo nuestro país. Y entonces, tú estabas preocupada por cómo llegaban otros estudiantes, porque el tema de ser pilo paga, Geraldine, que fue la que me hizo la pregunta, muchas veces da la idea entonces que solamente los que son brillantes o extraordinarios tienen oportunidades. Por supuesto que eso no es así, ese no es el reto. Por eso hablaba de ampliar el cupo de la educación superior pública, que los vamos a ampliar de manera mucho más sistemática, mucho más grande. También hablamos del tema del ICETEX y cómo vamos a ampliar la técnica, la tecnológica, el SENA como parte de todos esos espacios. Y no va a depender de que sea alguien extraordinario por súper inteligente, que está muy bien y por supuesto que lo necesitamos. ¿Perdón? Hay diferentes condiciones y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Hay universidades que tienen prueba del ICFES, hay universidades, sospecho que la Universidad del Valle tiene su propio examen, ¿o ya no? ¿Ya no? ¿Ah? Bueno, no se preocupe, digo no se preocupe ¿en qué sentido? Todo esto tiene que ser un proceso, de todas maneras hay selección, ¿cierto? No es que dentro del proceso de selección, parte de la obsesión que yo tengo, se las voy a decir pues, pero lo que pasa es que no me quiero dar un super discurso ahora. Yo hablé con ustedes y les conté para la jovencita, ¿cómo era que se llamaba? Jenny, que me preguntaba qué hacíamos y yo le dije el trabajo que hacíamos con la universidad, con los estudiantes de décimo y 11 para prepararlos, para formarlos, para ayudarles a conseguir su proyecto de vida, porque nosotros, muchas partes de la deserción que ocurre en la educación superior es por estudiantes que no encontraron bien su camino y uno puede equivocarse o intentar otras cosas. Ahí vamos a hacer un proceso de formación que tiene que ver con las pruebas de estado. Yo creo que los resultados del bachillerato, de sus estudios, también deben ser tenidos en cuenta. En fin, hay una cantidad de factores que permiten que incluyamos al mayor número de personas. Pero todo el que entre al mundo de la educación, voy a decir una cosa que es importante, tiene que tener disciplina, dedicación. Es estudiando, pero tenga la certeza que si esas condiciones son, la posibilidad de que no pueda entrar va a ser muy reducida y cada vez le vamos a quitar más obstáculos. Tú también preguntaste, pero ¿cómo llega esto a Puerto Tejada? Esa fue la preocupación de ella. ¿Cómo se hace esto? Yo le cuento. Yo fui, como les digo, estoy hablando de mi experiencia. No es por chicanear, sino por contarles, porque es que cuando uno ha trabajado con la gente y sabe cuáles son los problemas, pues eso es muy diferente al que nunca ha trabajado con nadie, no ha tenido nada y va a llegar a tratar de gobernar. Yo trabajé... El que lo entendió, lo entendió. Bueno, en Puerto Tejada, yo no sé quién está en la alcaldía, no sé cuáles son sus condiciones, pero conmigo trabaja el alcalde de Puerto Tejada y todos los alcaldes de Colombia. Yo no los escojo, ¿sí? Y así yo piense diferente, los voy a convocar a trabajar. Y a cada uno, con reglas transparentes, le vamos a decir cómo vamos a hacer estos proyectos. Ya dije, vamos a hacerlos en público, vamos a discutirlos.
todos nos van a poder mirar y vamos a hacer de manera transparente la asignación de recursos y la ciudadanía puede mirar y exigir. Así es como se hace y le hacemos seguimiento, la palabra que ya he repetido varias veces, le hacemos seguimiento a todos esos procesos. Porque no es que llegó Fajardo y entonces desde Bogotá él va a resolver los problemas en todas partes. Si la comunidad no participa, si en el nivel local no hay participación, tenga la certeza de que no hay transformación, por más que yo quiera hacerlo en la vida. Y esa es mi obligación, comprometerlos a todos. Vamos a jugar de manera transparente, póngannos los ojos encima. Es importante los ojos de la sociedad civil y eso se hace lugar por lugar, cuál es el plan de trabajo, quién es el responsable, dónde está la plata, quién responde por eso, y eso se puede hacer, lo hicimos, lo hemos hecho, y por eso les decía que era el primero en el índice de gobierno abierto, el primero en transparencia internacional, el primero en manejo de las regalías, porque se puede hacer de esa manera, pero requiere una política diferente. Bueno. Alto rendimiento. Deporte. Red pública. Un programa que yo tengo mucha ilusión de hacer y lo podemos hacer en toda Colombia también, tiene que ver con María Paula, fue la que me preguntó, la chica que es de la Selección Colombia de natación. Ella es en el mundo del deporte de alto rendimiento, los que están en las selecciones son de alto rendimiento. Yo no pude ser de alto rendimiento ni en ciclismo ni en fútbol, pero ella sí es de la Selección Colombia. Y también dentro del reconocimiento de talentos, el Estado colombiano, por ejemplo, a esos estudiantes que son deportistas de esa condición, que son muy pocos realmente, son muchos, pero digamos que dentro de todos los millones que somos, es un número de alto rendimiento, de élite, pero por su talento, no tengo la menor duda que el Estado colombiano, y eso se puede hacer con las alcaldías, con gobiernos departamentales, convocando, les tiene que garantizar la educación superior y además ajustarla con las universidades para que puedan seguir entrenando y para que puedan seguir avanzando. Son un orgullo de Colombia y eso es lo mínimo que se merecen como reconocimiento. Al mismo tiempo, yo quiero hacer un gran programa, y digo yo, es nosotros, de escuelas de deporte. El tema del deporte es muy importante en la formación nuestra. Ya hemos hablado de educación, he hablado de matemáticas, vamos a hablar de salud, pero el tema del deporte es un tema muy importante en la cultura colombiana y en particular como parte de una vida saludable, una vida digna. Vamos a tener, y ese es un reto muy grande, y entendiendo las diferentes circunstancias, diferentes territorios, un gran programa de escuelas de deporte para chicos y chicas con la supervisión profesional que se necesita, pero que entren a esas escuelas y de ahí saldrán muchos talentos, y muchos no seremos talentos, pero ese es un programa importante para con la jornada única, para ampliar la jornada escolar, que eso es un tema que no me han preguntado, pero lo menciono, que es importante, pero no solamente las materias, sino tener la capacidad de ampliar la formación de nuestras personas, incluyendo el deporte. Ronald, de salud. Digo 4 cosas básicas acerca de salud. Y hay mucho más tela por cortar, pero voy a tocar los temas que tienen que ver contigo. Lo primero, yo no pierdo la oportunidad, yo estoy seguro que la Universidad del Valle lo tiene, y esta es una explicación que a mí me gusta cuando yo la puedo hacer con un ejemplo muy sencillo que todos entiendan. Piensen en un hospital, en Colombia, una fila de 100 personas para entrar a ese hospital, 80 de esas 100 personas no tienen que estar en esa fila. Si nosotros hacemos el programa de salud, si nosotros hacemos salud pública y la hacemos como se tiene que hacer, salud pública como una responsabilidad del Estado, de los 100 que están en la fila, no estarían allá porque tendrían acueducto, alcantarillado, las vacunas, un montón de condiciones de vida saludable para que, de acuerdo a esas condiciones, no iban a llegar a hacer una fila. Y entonces eso termino diciendo, gran programa de salud pública para Colombia en todas las regiones y todos los territorios, y eso es fundamental para avanzar en la salud en Colombia. Esto sirve para hablar de las EPS. Dentro de
funciones que tienen las EPS, es la salud pública. Una de las cosas más frustrantes para quienes hemos gobernado. La pública es una responsabilidad sobre la salud, pero si la tiene una institución a su cargo, nosotros, a mí me tocaba como alcalde o como gobernador, a ver si me hacían el favor de tener salud pública para la comunidad donde nosotros estamos. La nación tiene que recuperar la salud pública como una responsabilidad del Estado y no estar en las manos de las CPS que funcionan. Y este es un punto de la tecnología muy importante. ¿Cómo es que se llama? No la hoja de vida, la historia clínica. Compartir, pues es una hoja de vida, pero más, perdón, nosotros, para que unas funcionan bien, funcionen. Las que tenemos que reemplazar, las tenemos que reemplazar y tenemos que empezar a reemplazarlas asociadas con la red pública de hospitales. Entender cómo que somos capaces, y esto nos toca ir viendo cómo llegamos a una cantidad de territorios a los que no se llega, con instituciones públicas que empiezan a jugar el papel de esas EPS. Tenemos que hacerlo de manera gradual. Nosotros en Colombia tenemos, en salud, es un tema que usted hace un movimiento y afecta a 50 millones de personas. No hay nada más en la sociedad que usted toque y que tenga más impacto en toda la población. Nosotros tenemos que hacer eso. Y lo vamos a hacer, y tenemos que hacer un seguimiento riguroso a todas esas instituciones. Al mismo tiempo, dos de los puntos más protuberantes en los costos de la salud, que es una discusión muy seria, que pasa por ustedes los médicos, las decisiones que toman, los medicamentos que recetan, la tecnología que usan. Ahí estoy usando dos palabras que están asociadas con los costos más altos: los medicamentos y las tecnologías que se utilizan. Son decisiones muy grandes de una sociedad. Una de las cosas que vamos a hacer, y que yo tengo la convicción de que sirve, y el Valle del Cauca de hecho ha tenido en esta industria, es apoyar la industria farmacéutica nacional, para que con la industria farmacéutica nacional, articulada con nuestras universidades, con la capacidad que nosotros tenemos en las ciencias de la salud, que tenemos un conocimiento muy sofisticado, incorporemos nosotros como país también la fabricación de medicamentos, los avances científicos que tenemos como parte de ese proyecto de país. Otra cosa que tenemos que hacer es la telemedicina. La telemedicina funciona. Eso es una forma de atender muchas de las necesidades que tenemos en el sector de la salud, y yo lo he visto en práctica. Y funciona, y lo tenemos que hacer asociado con tener la conexión, tener la infraestructura, alrededor de la infraestructura pública de servicio, de los hospitales nuestros, para atender a las personas. Y finalmente, es un tema también, mi esposa es médica, y es parte de la conversación permanente de nosotros en la vida, pero en particular, nosotros tenemos que articular muy bien y organizar con todo el cuidado los sistemas de los rurales que están haciendo los médicos, y reconocer el trabajo de los residentes, de pagar ese trabajo, que es una obligación que nosotros tenemos y que es una obligación del Estado. Ahí les di ya unas ideas básicas acerca del tema de salud. Déjenme, yo voy con otros, porque ahora, si quieren, apenas termine, porque tengo que terminar. Ok, de la coalición. Les voy a explicar que tranquilos, que no hay ningún problema. Muchas gracias por estar acá, porque yo veo que muchos de ustedes han estado todo el rato, y yo estoy muy feliz. De eso tengan la certeza, de que me voy con el tanque lleno y me da mucha alegría. Le voy a decir exactamente cómo pienso yo las cosas, para que no tengamos ninguna duda, ¿sí? Ninguna duda dentro de todo esto. Pero cuando yo digo yo, estoy hablando de la Coalición Colombia. Recuerden que la Coalición Colombia fue una alianza que construimos, una coalición que construimos, ya lo dije, con la Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo. Nosotros nos demoramos un año construyéndola. Presentamos unas bases de nuestro programa que están en la página sergiofajardo.com, que están las bases de la Coalición Colombia, nuestros acuerdos programáticos. Ahí hay más temas de salud y otras áreas
que no tengo tiempo pues físicamente de explicar acá, y construimos esa coalición. Y nos propusimos llegar al Congreso de la República con las listas que presentamos y logramos con esa coalición, con las listas nuestras, por primera vez, fuerzas independientes de la política, 15 senadores en Colombia. Cuando decían que no íbamos a superar el umbral, que era imposible llegar porque no pagábamos un peso por los votos, porque no teníamos las maquinarias, 15 senadores llevamos. Aquí está una representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Catalina Ortiz, que llegó en el marco de la apuesta por la Alianza Verde. En el Valle no hubo lista de coalición en la Cámara, en otros departamentos sí hubo. Y nos propusimos, vamos para la primera vuelta con la candidatura presidencial de Sergio Fajardo, aquí presente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Estamos hablando y me preguntaba si, estando en la subida, ¿qué es lo que yo estoy haciendo como candidato de la Coalición Colombia? Y además con una característica, nosotros tenemos la capacidad de convocar a todos los sectores. Nosotros somos un proyecto para unir. Colombia está herida, Colombia está agotada de la polarización, de las agresiones, del miedo, de la rabia que tenemos nosotros en nuestro país. Y nuestro proyecto es un proyecto para convocar a diferentes sectores de la sociedad. Cuando yo les estaba hablando de hacer el gran pacto nacional por la educación, les mencionaba la familia de la educación, los empresarios, las fundaciones, todos los sectores. Nosotros estamos convocando a toda Colombia para construir por primera vez, apostándole a la educación. Vamos en esa subida y estamos en una competencia. En esa competencia, ¿qué hago yo como ciclista? Concentrado en mirar para adelante para seguir avanzando, como hacen todos los otros. Eso no tiene ningún misterio, ¿cierto? Estamos en una competencia y es una competencia pues respetuosa como la hago yo en todos los espacios, pero el reto que nosotros tenemos es llegar en la primera vuelta y si no ganamos la primera vuelta, pasar a la segunda vuelta, concentrado en eso. Esa es la tarea que estoy haciendo yo ahora. Yo en la cabeza, nunca, se los aseguro a ustedes que yo nunca pienso si no gano yo a quién apoyo en la segunda vuelta. Cuando empiece a pensar en eso ya perdió. Concentrado en lo que estamos haciendo. Hagámoslo muy bien hecho, demostrámosle a este país cómo se hace la política diferente, cómo nos podemos encontrar. Y concéntrese, no se distraiga un momento. Ahí voy yo. Estoy hablándole con toda la sinceridad. Eso es, concentrado en esto. El día que yo empiece a pensar en otras cosas, ustedes me ven en la bicicleta y empezando a mirar para los lados. Concentrado. Estamos en una competencia, es difícil en la competencia que estamos, pero yo no tengo la menor duda, se los voy a decir, repito, se los voy a poner en estos términos. Es que, y no es por chicanear, pero yo creo esto profundamente. La propuesta política, la persona que puede representar en Colombia con la capacidad para derrotar a lo que nos han gobernado toda la vida, creo que la encarno yo como presidente, como candidato de la Coalición Colombia. Esa es mi convicción. Por supuesto que todos los otros pueden pensar, ustedes no me han oído a mí denigrar de otras personas acá, alguna cosa puedo haber dicho de muy sencilla, pero eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo siento y así vamos. Concéntrese, concéntrese. Mire, yo le digo, yo me reuní con Humberto de la Calle, que muchas personas nos invitaron que nos reuniéramos, nos tomamos un tinto, ¿sí? De los tintos famosos, fíjense usted cómo es la vida, tomarse un tinto y salimos en la portada de todas las cosas. Era en Semana Santa y no había más noticias y entonces ahí salimos nosotros. Pero nos pusimos a hablar. Y por ejemplo, Humberto de la Calle, prisionero del Partido Liberal, que no lo dejan hacer a él lo que él cree y sueña, ¿cierto? Pero vamos avanzando, concentrados, trabajemos, multipliquémonos. Concéntrese, no se desconcentre en lo que estamos haciendo. Otras personas hacen otras cosas, etcétera, pero donde ustedes me vean a mí, estoy con ese objetivo. Si no, no estaba aquí parado. Ese es el reto. Ahora,
Pues las otras personas también lo hacen y se están preparando para el debate mañana, están preparando sus campañas. Estamos en eso y está bien, ¿cierto? Pero no se desconcentre un solo segundo porque yo voy para el alto, para el páramo de letras y allá en medio de ese neblinero voy a aparecer yo de primero. Ese es el reto político y por eso estamos acá. Yo creo que ya no estoy. Bueno, voy a terminar yo con la última. ¿Cómo se llama el joven de Palmira que estaba? César. César Malo. Bueno, César, yo te voy a decir 2 o 3 cosas con respecto a lo que dijiste. Primero, pues estaba hablando de un caso muy puntual de acerca de el tema de libreta militar. Yo creo que está claro, yo no tengo ninguna duda de que para poderse graduar uno tenga que tener libreta militar. Eso no puede ser, eso pues no tiene, digamos que eso no tiene discusión. Ahora, el trato de las personas, yo no hablo así de la fuerza pública, fíjense ustedes. Les voy a dar un ejemplo personal. Cuando yo fui elegido alcalde, por primera vez en la vida me tocó a mí trabajar con policías. Yo vengo del mundo académico, ¿sí? Y me tocó trabajar con la policía como alcalde. No solamente trabajar, sino ser la persona que coordinaba todo el proyecto de seguridad de la ciudad. Y eso me tocó a mí, y me tocó como gobernante, y me tocó trabajar con la policía, con el ejército, con la fuerza pública. Y yo aprendí porque no lo traía, a valorar el trabajo que ellos hacen. Hay casos de corrupción, hay casos de violación de los derechos que no se pueden permitir en ninguna parte. Pero fíjense, yo decía esto, y se lo decía en una reunión con los generales de la policía. Yo nunca en la vida me imaginé que yo fuera a trabajar con un policía, nunca. Y trabajé con la policía, y además dije, y nunca pensé que de la boca mía fuera a salir la expresión, necesitamos más policías, y necesitamos más policías. Pero yo aprendí mucho a saber trabajar, a asignar responsabilidades, a exigir que no haya ningún tipo de corrupción, pero dentro de lo que nosotros tenemos que avanzar en Colombia es a respetarlos. Ellos tienen que respetar, de eso no tengo la menor duda, pero tenemos que respetarlos. Entonces, además, si ustedes hablan con la policía, con el ejército, con la fuerza pública, digamos, los generales de las posiciones más altas, todos le dicen a uno, me comparten conmigo, porque repito, me tocó en la vida y aprendí a trabajar con ellos y a conocer muchas cosas, pero todo lo primero que le dicen a uno, a mí como gobernante es, alcalde, gobernador y presidente, tenemos que trabajar en la educación. Ellos son los primeros que saben que si no hay los programas de educación para nuestros jóvenes, la batalla será infinita y ese no es el reto de Colombia. Nosotros tenemos que prevenir la entrada de la violencia, tiene que ver con la educación. Aquí estamos en un capítulo especial de la educación y que no sea en un país donde capturan un alias y después entran 3 chicos a reemplazar ese alias, así no, y es la educación la que va a ser el muro de contención para construir las oportunidades. Muchas gracias a todos ustedes, ha sido un honor, un orgullo muy grande para mí estar acá.
momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.